En la historia de los conflictos bélicos, existen ejemplares de armamento que tradicionalmente se examinan a través de datos fríos. Número de unidades producidas, relación entre victorias y pérdidas, características técnico-tácticas. Sin embargo, en raras ocasiones la suma de estos datos conforman no solo una estadística, sino algo más profundo, una silueta inquietante de una época. El cazabombardero Messerschmitt Bf-109 pertenece precisamente a ese tipo de fenómenos. Desde un punto de vista formal, nos encontramos ante el caza más producido de la historia. La aeronave sobre la que se consiguieron cifras récord de victorias individuales en combate aéreo, cifras que antes y después resultaron inalcanzables. Más de 30.000 aviones construidos, decenas de miles de enemigos abatidos, cientos de pilotos cuyas cuentas se contaban no en decenas, sino en centenas. Estas cifras aún hoy suscitan casi un respeto supersticioso entre los historiadores de la aviación. Sin embargo, al examinar más de cerca, surge una pregunta menos cómoda. ¿Cuál fue el coste de ese éxito fenomenal? La respuesta, registrada en informes y estudios de posguerra, suena de forma alarmantemente corriente. La gran mayoría de los pilotos que volaron en el Bf-109 no vivieron para ver el final de la guerra. No fueron solamente algunas escuadrillas aisladas ni campañas desafortunadas, sino prácticamente todo el cuerpo de aviadores de caza fue triturado en un proceso que cada vez se parecía menos a la guerra y cada vez más a una forma mecanizada de autodestrucción. Por ello, el Bf-109 no puede considerarse simplemente un avión. Fue una herramienta de una era de guerra total, donde el ser humano dejó de ser sujeto y se transformó, cada vez más, en un elemento consumible de un sistema complejo y frío. Para comprender cómo surgió esta máquina y por qué resultó simultáneamente tan eficaz y tan despiadada, es necesario retroceder hasta los años en que Alemania oficialmente no tenía derecho ni siquiera a pensar en aviación militar. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Estado alemán quedó constreñido por las condiciones del Tratado de Versalles. Las Fuerzas Armadas se vieron restringidas numéricamente y el desarrollo de armamento moderno, incluyendo la aviación, quedó expresamente prohibido. Todas las aeronaves militares debían ser destruidas y la producción e importación de material quedaba suspendida. En los papeles, Alemania estaba desarmada. En la práctica, la situación fue distinta. La industria aeronáutica no desapareció, sino que cambió de fachada. La aviación civil se convirtió en un espacio donde, bajo el pretexto de transporte comercial y postal, se conservaron escuelas de ingeniería, cadenas de producción y, especialmente, personal cualificado. La aerolínea nacional Deutsche Lufthansa operaba aviones que podían adaptarse con facilidad para uso militar y formaba pilotos bajo programas oficialmente civiles, pero en esencia válidos para empleo bélico. Este periodo rara vez se describe como una militarización plena. Más bien se trató de una pausa prolongada antes de lo inevitable. Alemania no tanto violó el tratado como esperó pacientemente el momento para quitarse las máscaras. Ese momento llegó en 1933, con el ascenso al poder de los nacionalsocialistas. La formación de la Luftwaffe no fue el inicio, sino el reconocimiento oficial de una realidad ya existente. Para entonces, los cimientos de la futura guerra aérea estaban asentados y solo restaba dotarlos de contenido concreto. Uno de los requisitos clave del nuevo mando militar fue el diseño de un caza monomotor moderno, destinado a reemplazar a los biplanos anticuados que todavía dominaban las fuerzas aéreas del mundo. La concepción fue tan pragmática como, en cierto sentido, despiadada. Construir la aeronave más pequeña posible, despojada de todo lo superfluo, donde se encajase el motor más potente disponible y armamento suficiente. El confort del piloto, la reserva de integridad estructural y la tolerancia al error eran considerados secundarios o prescindibles. El proyecto propuesto por Willy Messerschmitt se ajustó escrupulosamente a estas directrices. El futuro Bf-109 fue concebido como un objeto denso y aerodinámico, donde cada componente respondía a la meta de velocidad y ascendencia. Desde las primeras etapas del diseño, quedó claro que sería un avión que exigiera del piloto disciplina absoluta y atención constante. No perdonaría errores, pero a cambio ofrecía superioridad en combate. La ironía radica en que, en el momento de sus primeros vuelos, Alemania simplemente no disponía de un motor adecuado. Como resultado, los primeros prototipos utilizaron motores británicos Rolls-Royce Kestrel,
procedentes de un país que, pocos años después, se convertiría en el principal adversario en el conflicto. Este hecho, poco destacado en muchos relatos, ilustra el carácter transicional de la época. Los límites formales todavía existían, pero la guerra tecnológica ya había comenzado. El primer vuelo del prototipo del Bf-109 tuvo lugar en la primavera de 1935, y pocos meses después, Alemania anunciaba oficialmente la creación de la Luftwaffe y su renuncia al cumplimiento de las restricciones de Versalles. Para el mundo exterior, esto pareció un salto repentino. En realidad, fue el resultado de una preparación meticulosa y prolongada. Para valorar plenamente el impacto que produjo el Bf-109, es necesario entender cómo eran sus contemporáneos. La mayoría de los cazas de principios de los años 30 todavía recordaban la herencia de la Primera Guerra Mundial. Biplanos con revestimiento de tela, cabinas abiertas y tren de aterrizaje fijo. Incluso aquellos considerados modernos representaban en esencia modernizaciones cosméticas de ideas antiguas. Ante ese panorama, la aparición de un monoplano metálico con tren retráctil y cabina cerrada se asemejaba casi a una intervención desde el futuro. El Bf-109 no solo superó a sus contemporáneos, cambió la propia concepción de lo que debía ser un caza. Y fue precisamente en ese momento, cuando la admiración técnica oscurecía todo lo demás, que se sentaron las bases de la tragedia futura. Porque cada innovación, cada ventaja del Bf-109 tenía su reverso. Un lado que se manifestaría con fuerza cuando la guerra dejase de ser una serie de maniobras para convertirse en un proceso extenuante de destrucción total. Para comprender por qué la aparición del Bf-109 causó tal impresión entre los especialistas militares de todo el mundo, es necesario por un momento despegarse de la perspectiva moldeada por la experiencia posterior de la Segunda Guerra Mundial y regresar mentalmente a principios de los años 30. En ese periodo, la idea de un caza como aeronave altamente especializada y de alta velocidad aún no se había consolidado completamente. Los aviones todavía eran considerados plataformas universales, útiles para un poco de todo, y no como instrumentos llevados al límite para una sola tarea: destruir al enemigo en el aire. El Bf-109 rompió con esa lógica. Fue construido sin concesiones. La estructura monocasco metálica significaba que la piel del avión no era un elemento decorativo, sino parte activa del conjunto estructural. Esto permitió disminuir la masa y, al mismo tiempo, aumentar la rigidez del fuselaje. En una época en que la mayoría de los cazas aún contaban con revestimiento textil, vulnerable a las inclemencias meteorológicas, al desgaste y al daño de combate, el Bf-109 parecía casi industrialmente frío, un producto de una nueva era mecanizada. La cabina cerrada con un dosel transparente protegía al piloto del flujo de aire, del frío y del ruido. Hoy día eso puede parecer obvio, pero en la mitad de los años 30, dicho arreglo aún se consideraba un lujo. No obstante, permitía al aviador mantener la concentración a grandes velocidades y alturas, donde una cabina abierta representaba una fuente constante de fatiga física. El tren de aterrizaje retráctil, otra rareza para su tiempo, reducía significativamente la resistencia aerodinámica. Combinado con el potente motor, esto suministraba una ganancia de velocidad que en la práctica no solo era una ventaja, era un salto cualitativo. El enemigo podía ver al Bf-109, pero no podía alcanzarlo fácilmente. Un elemento que merece atención especial era el sistema de flaps automáticos en el borde de ataque de las alas. Estos dispositivos se extendían automáticamente al reducir la velocidad, aumentando la sustentación y mejorando la maniobrabilidad. Para el piloto significaba un despegue y aterrizaje más seguros y una mayor estabilidad en combates lentos. En esencia, el avión intentaba compensar parte de sus propias extremidades. Pero incluso aquí se observa una característica definitoria de su diseño. La máquina no tanto perdonaba errores como aplazaba temporalmente sus consecuencias. Otra innovación no trivial fue la ligera inclinación hacia atrás de la posición del asiento del piloto. Se pensaba que dicha postura reducía el impacto de las cargas G, permitiendo que el aviador mantuviera la conciencia durante maniobras intensas. Esta solución parecía casi futurista y realmente ofrecía ciertas ventajas, pero también contribuía a conformar una cabina estrecha y confinada, donde cualquier movimiento estaba limitado, y vuelos prolongados se convertían en pruebas extremas de resistencia. El armamento de las primeras series del Bf-109
también reflejaba una filosofía de concentración de fuerzas. Dos ametralladoras sincronizadas, montadas sobre el motor, disparaban a través de la trayectoria del eje del propulsor. Esto aseguraba una elevada precisión de tiro, con mínima dispersión. En una época en que muchos cazas cargaban armamento en las alas, requiriendo complejas configuraciones de convergencia de fuego, esta solución otorgaba una ventaja sensible, sobre todo a distancias medias y largas. Todos estos rasgos combinados hicieron al Bf-109 una máquina que no solo superaba a sus competidores, sino que estableció un nuevo estándar. Por esta razón, su primera aparición pública en 1936 fue cuidadosamente orquestada. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín, 14 Bf-109 realizaron demostraciones ante miles de espectadores y delegaciones extranjeras. Las maniobras, las velocidades alcanzadas, la dinámica de aceleración. Todo ello se percibió no tanto como un espectáculo aeronáutico, sino como una demostración de fuerza, superando con creces el marco de lo deportivo. Fue, en esencia, un mensaje al mundo. Alemania había regresado, y lo había hecho con tecnologías para las que pocos estaban preparados. Al año siguiente se estableció un récord mundial de velocidad para aeronaves terrestres, 610 km por hora. Esta cifra fue ampliamente explotada como herramienta propagandística, generando la impresión de que tales características eran la norma en todos los cazas alemanes. Cabe señalar que la realidad era más compleja, pero el efecto psicológico fue considerable. Muchos analistas militares fuera de Alemania comprendieron por primera vez que las concepciones tradicionales sobre la guerra aérea estaban quedando rápidamente obsoletas. Sin embargo, fue precisamente en ese periodo, en medio de la admiración generalizada, cuando empezaron a manifestarse los primeros indicios de que la construcción del Bf-109 encubría un peligro serio, sobre todo para sus propios pilotos. El elemento más fatal fue la configuración del tren de aterrizaje. En busca de pureza aerodinámica y racionalización productiva, los diseñadores fijaron las patas directamente al fuselaje en lugar de hacerlo en las alas. Esto simplificó la fabricación y redujo la resistencia, pero dio lugar a una anchura de vía extremadamente estrecha. El avión se volvía inestable en tierra, particularmente durante el despegue. Cuando la cola se elevaba y el potente propulsor comenzaba a girar, la aeronave tendía a desviarse abruptamente hacia la izquierda. En ese momento, el piloto debía compensar de forma continua la tendencia del avión a iniciar un viraje brusco. La más mínima demora en la reacción, una irregularidad en la pista o una ráfaga de viento y la aeronave se escapaba de control. Una vez iniciado dicho giro, corregir la situación era prácticamente imposible. Según datos disponibles, durante la guerra, cerca de 1.700 Bf-109 se perdieron por accidentes relacionados exclusivamente con despegues y aterrizajes. Aproximadamente el 10% de todos los aparatos producidos se destruyeron no por el enemigo, sino por su propia construcción. En las unidades de entrenamiento murieron cerca de 1.700 pilotos antes siquiera de entrar en combate. Este hecho rara vez aparece en relatos populares, pero permite reinterpretar la estadística de la efectividad de la aeronave desde otra perspectiva. Es importante subrayar que este problema no fue temporal ni propio solo de las primeras series. Acompañó al Bf-109 durante toda su vida operacional. El avión siguió siendo peligroso incluso cuando el cielo estaba vacío. No obstante, pese a estas pérdidas, el Bf-109 fue adoptado en gran número. La razón no residía únicamente en sus características técnicas, sino también en la lógica de la guerra inminente. Alemania apostaba por la velocidad, la iniciativa y la supremacía aplastante en los primeros meses de conflicto. En esa lógica, el riesgo se consideraba aceptable y las pérdidas inevitables. De este modo, incluso antes del estallido de las hostilidades a gran escala, se configuró una paradoja fundamental. El país había obtenido uno de los cazas más avanzados del mundo, pero con él, un mecanismo de desgaste continuo de su propio recurso humano. La máquina creada para obtener la victoria en el aire, ya en tiempos de paz, comenzó a reclamar las vidas de quienes debían pilotarla. Con ese bagaje, el Bf-109 entró en la siguiente fase de su historia, la fase de pruebas reales en combate, donde las ilusiones de superioridad técnica colisionarían con el caos, el miedo y la psicología humana llevada al límite. Las primeras pruebas de combate realmente significativas del Bf-109
ocurrieron mucho antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española, iniciada en 1936, se convirtió para Alemania en un espacio donde la teoría se enfrentó con la realidad y la tecnología se probó con sangre. Formalmente, la participación de la Luftwaffe fue limitada a lo que se denominó un contingente voluntario, pero en la práctica, España se transformó en un campo de pruebas para la futura guerra total. A principios de 1937, con la llegada de los primeros Bf-109 al teatro de operaciones en la península ibérica, se hizo evidente que el equilibrio de fuerzas aéreas había cambiado radicalmente. Los adversarios de los pilotos alemanes eran principalmente cazas suministrados a los republicanos por la Unión Soviética, incluidos biplanos y los primeros monoplanos soviéticos considerados modernos para su época. Sin embargo, chocaron con el Bf-109 no solo como adversario superior, sino como una máquina que dejaba obsoletos muchos conceptos anteriores. El cazabombardero alemán poseía ventajas claras en velocidad de ascenso y picado. Podía imponer el combate en condiciones favorables y salir de él con igual rapidez. Para los pilotos, esto significó la sensación de un control casi absoluto de la situación. Por primera vez surgió la percepción de que la máquina no solo asistía al piloto, sino que dominaba por sí misma al enemigo. Fue en España donde empezaron a formarse los futuros ases de la Luftwaffe. Allí se ensayaron tácticas que más tarde se estandarizarían: ataques desde la altura, picados abruptos y la preferencia por combates en pareja o en pequeños grupos en vez de formaciones densas. El combate aéreo dejó de ser una colisión caótica y fue configurándose como un proceso de caza controlado. Al concluir el conflicto, el Bf-109 consolidó su reputación como el mejor caza del mundo. Este resultado parecía lógico, casi inevitable. Sin embargo, precisamente en esa etapa temprana, se sembró una de las ilusiones más peligrosas de toda la guerra: la creencia de que la superioridad técnica podía sustituir a todo lo demás. La experiencia española fue engañosa. El adversario estaba mal organizado, con frecuencia carecía de entrenamiento adecuado y su tecnología no podía competir con la alemana. Las pérdidas de la Luftwaffe fueron relativamente escasas, mientras que los éxitos parecían contundentes. Como consecuencia, en el mando alemán se arraigó la convicción de que el camino elegido era correcto y que el Bf-109 no tenía prácticamente igual. Cabe señalar que fue precisamente en este periodo cuando el diseño de la aeronave comenzó a sufrir ajustes basados en la experiencia de combate. Las versiones iniciales dieron paso a las variantes C y D, y a finales de 1938 comenzó a entrar en servicio la versión E, equipada con un motor Daimler-Benz más potente. El incremento de potencia permitió mayores velocidades y mejores características verticales, consolidando aún más las ventajas en combate. Sin embargo, a medida que aumentaban las capacidades, también crecían las exigencias sobre la estructura y el piloto. El Bf-109 dejaba de parecer una máquina universal y se transformaba en un instrumento que demandaba tensión constante, alta cualificación y disciplina absoluta. Los errores seguían sin perdonarse, pero ahora ocurrían a mayores velocidades y con consecuencias más fatales. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, la Luftwaffe contaba con aproximadamente 1000 Bf-109, gran parte de ellos pertenecientes a las últimas series. La campaña en Polonia representó la primera confrontación de la aeronave con un adversario en condiciones de guerra total. La resistencia de la aviación polaca fue rápidamente quebrantada y el Bf-109 confirmó nuevamente su dominio. Sin embargo, la naturaleza relámpago de esa campaña no permitió identificar sus debilidades fundamentales. La guerra fue rápida, asimétrica y breve. La campaña sobre Francia repitió este patrón. En los cielos franceses, los cazas alemanes se enfrentaron a aeronaves que o bien eran inferiores tecnológicamente, o bien se empleaban de acuerdo con doctrinas que ya no correspondían a la nueva realidad del combate aéreo. La victoria no solo parecía alcanzable, parecía predeterminada. El punto de inflexión llegó con el primer enfrentamiento masivo con los cazas británicos Supermarine Spitfire en mayo de 1940. Por primera vez, el Bf-109 se encontró con un adversario que no solo podía sobrevivir en combate, sino imponer condiciones propias. Los enfrentamientos aéreos revelaron que no existía superioridad absoluta.
El Spitfire destacaba por una mejor maniobrabilidad y un radio de giro más reducido, lo cual lo convertía en un adversario peligroso en combates horizontales. El Bf-109, por su parte, mantenía ventajas en picado y en ascenso vertical. El combate aéreo se transformó en un sistema dinámico complejo, donde la victoria dependía de la elección de maniobra y del momento adecuado de aplicación. Este fue el punto en el que comenzó a manifestarse uno de los principales factores psicológicos de la guerra. Los pilotos dejaron de depender exclusivamente de la máquina. La ilusión de invulnerabilidad empezó a resquebrajarse. Cada combate demandaba no solo pericia, sino un análisis constante, y cualquier error podía ser definitivo. Una ventaja adicional del Bf-109 radicaba en su sistema de inyección de combustible, que permitía ejecutar maniobras con cargas G negativas sin interrupciones en el suministro. Esto otorgaba a los pilotos alemanes la posibilidad de descender rápidamente en picado, mientras que los motores británicos con carburadores de cuba podían fallar. Los aviadores alemanes aprendieron rápidamente a explotar esta ventaja, lo que una vez más subraya cómo el factor humano y la interacción con la máquina eran elementos críticos. No obstante, pese a estos éxitos tácticos, la lógica de la guerra aérea empezó a cambiar. El Bf-109 fue diseñado como interceptor, un cazador que operaba eficazmente en distancias cortas. Se desempeñaba bien sobre sus propias bases y en combates rápidos, pero pronto se le asignarían misiones y escalas para las que no fue concebido. A partir de ese momento, la historia del Bf-109 dejó de ser una narrativa de ascenso. Comenzó una transición lenta pero inexorable desde la supremacía confiada hacia un estado de tensión constante, donde cada misión era una prueba no solo de la técnica, sino de la psicología humana hasta sus límites. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, el Bf-109 se encontraba plenamente operacional. Sin embargo, la naturaleza de la guerra que se avecinaba no era idéntica a las pruebas previas en España. La escala, la duración y la densidad de los combates elevaron la tensión sobre el piloto a niveles inéditos. Durante la campaña en Francia, mayo-junio de 1940, los Bf-109 demostraron su superioridad inicial. Su velocidad y capacidad de ascenso permitieron a los pilotos alemanes interceptar y superar a los cazas franceses y belgas con rapidez. La doctrina de Blitzkrieg, o guerra relámpago, complementaba perfectamente el papel del Bf-109. Ataques rápidos, concentrados y decisivos. Pero la Batalla de Inglaterra, 1940, reveló la vulnerabilidad inherente de la aeronave, su alcance limitado. El Bf-109 dependía de bases en la costa francesa, lo que restringía el tiempo de combate efectivo sobre territorio británico. Los pilotos tenían pocas oportunidades de maniobra prolongada, y cualquier error podía ser fatal, obligando a regresar o arriesgar la pérdida de la aeronave. En estas condiciones, el avión dejó de ser solo un instrumento de poder y comenzó a imponer una presión psicológica extrema sobre sus pilotos. La combinación de superioridad técnica, riesgos de vuelo y la constante exposición a la defensa antiaérea enemiga creó un estrés sostenido que afectó incluso a los pilotos más experimentados. Con la apertura del Frente Oriental en 1941, Operación Barbarroja, los Bf-109 operaron en condiciones extremas, temperaturas que descendían hasta -40 grados Celsius, polvo y nieve, aeródromos improvisados y distancias enormes. Los motores, diseñados para climas templados, requerían cuidados constantes y cualquier falla podía ser mortal en territorio hostil. Durante este periodo comenzaron a aparecer variantes adaptadas a roles específicos. Bf-109F con mejor aerodinámica y maniobrabilidad. Bf-109G con mayor potencia y armamento más pesado. Cada nueva versión mejoraba un aspecto del combate aéreo, pero también aumentaba la complejidad y exigencia del piloto. La máquina no perdonaba distracciones ni errores. Un vuelo de más de 3 horas a alta intensidad podía desgastar incluso al aviador más hábil. A lo largo de toda la guerra, el Bf-109 mantuvo su reputación de caza superior, pero con un coste humano considerable. Para cada victoria, había una serie de pilotos que no sobrevivieron a accidentes, fallos mecánicos o combates. La eficiencia de la aeronave era inseparable de su capacidad de provocar desgaste en los propios operadores, lo que constituye una paradoja trágica. La máquina que aseguraba victorias
también aceleraba la mortalidad de quienes la pilotaban. En paralelo, la guerra aérea evolucionaba. Los aliados desarrollaron cazas más maniobrables, sistemas de radar y tácticas que reducían las ventajas originales del Bf-109. La superioridad técnica dejó de ser absoluta. El factor humano volvió a cobrar relevancia decisiva. El piloto debía combinar habilidad, intuición, rapidez de decisión y resistencia física para mantener la efectividad de la aeronave. El Bf-109 no es solo un ejemplo de ingeniería avanzada. Representa la intersección entre tecnología y psicología de combate. Un aparato diseñado para maximizar el rendimiento del piloto, pero que simultáneamente lo sometía a presión constante. Cada error, cada despegue, cada combate podía resultar mortal. Esta dualidad definió la experiencia de los aviadores de la Luftwaffe. Superioridad en el aire, pero vulnerabilidad extrema en tierra y durante cada misión. Ese patrón persiste en el análisis histórico. La historia del Bf-109 no se reduce a números de victorias o pérdidas. Revela la dinámica humana de la guerra, donde la innovación tecnológica y la supervivencia individual se encuentran en tensión permanente. A medida que la guerra avanzaba hacia 1943-1944, la Luftwaffe enfrentaba un cambio radical en la naturaleza del combate aéreo. La guerra ya no era una sucesión de operaciones rápidas y decisivas, sino un proceso continuo de desgaste, y el Bf-109 tuvo que adaptarse constantemente. Las versiones tardías de la aeronave, como el Bf-109G, conocido como Gustav, incrementaron la potencia del motor, reforzaron la estructura y aumentaron el armamento, permitiendo un desempeño superior a gran altitud y mayor efectividad contra formaciones de bombarderos enemigos. Sin embargo, estas mejoras aumentaron la masa del avión, reduciendo la agilidad característica de las primeras versiones. Más adelante, el Bf-109K o Kurfürst, última variante de producción masiva, fue optimizado para velocidad y eficiencia en la defensa aérea, simplificando componentes y enfocándose en la supervivencia del avión más que en la comodidad del piloto. A pesar de estas innovaciones, la producción masiva no siempre se traducía en efectividad en combate. Se fabricaron más de 33.000 unidades de Bf-109 durante toda la guerra, pero muchas fueron enviadas a unidades con pilotos inexpertos, recién formados y mantenidas bajo condiciones muy difíciles, sobre todo en aeródromos bombardeados o improvisados. Los accidentes durante despegues y aterrizajes, la fatiga de los materiales y los fallos mecánicos se sumaban a las pérdidas por combate, convirtiendo cada misión en un riesgo calculado. A finales de 1944, la relación entre aeronaves disponibles y pilotos capacitados se había vuelto crítica. Los aviones existían, pero la capacidad humana de operarlos estaba disminuyendo rápidamente. El costo psicológico y humano se hizo cada vez más evidente. Jóvenes pilotos, a veces menores de 20 años, realizaban vuelos de combate con escasa experiencia. La intensidad de los vuelos prolongados, la exposición constante a la amenaza enemiga y la presión de cumplir misiones bajo condiciones extremas provocaban fatiga física, agotamiento emocional y un sentimiento general de fatalidad. Las victorias perdían significado. Las bajas se registraban como estadísticas, reflejando un proceso de despersonalización, donde el piloto dejaba de ser un individuo y se convertía en un engranaje de la maquinaria bélica. Para principios de 1945, la situación era irreversible. La Luftwaffe había perdido el control del espacio aéreo, tanto en Europa occidental como en el este. El Bf-109, aunque todavía operativo, funcionaba más por inercia industrial que por estrategia. Los pilotos sobrevivientes realizaban misiones en condiciones extremas, a menudo sin expectativas de éxito más allá de sobrevivir un día más. No obstante, la durabilidad del avión se hizo evidente. Muchos lograban continuar operando bajo presión, demostrando la adaptabilidad del diseño incluso en circunstancias críticas. Tras la rendición de Alemania, varios Bf-109 fueron incorporados a las fuerzas aéreas de otros países, como Checoslovaquia, España, Suiza e incluso Israel, donde sirvieron en algunos casos como aviones de entrenamiento. Esto subraya un curioso contraste. La aeronave, creada como instrumento de guerra total y letal, sobrevivió a la ideología y al régimen que la originó, demostrando una longevidad técnica superior a la de quienes la diseñaron y emplearon. En última instancia,
El Bf-109 no fue solo el caza más producido de la historia. Se convirtió en un reflejo de su época. Encarnó la aceleración tecnológica y la obsesión por la eficiencia militar de la Segunda Guerra Mundial. Pero sus éxitos en combate estuvieron inseparablemente ligados al desgaste masivo de sus pilotos y a la presión extrema que ejercía sobre ellos. La historia de esta aeronave sirve como advertencia. Incluso la superioridad técnica más notable no puede sustituir los límites humanos. El Bf-109 inspira respeto y admiración, pero también una inquietante sensación de alerta, no solo como máquina, sino como símbolo de una era que transformó la eficiencia en un arma contra quienes la operaban. El verdadero desafío para el Bf-109 comenzó con la operación contra la Unión Soviética, Operación Barbarroja, 22 de junio de 1941. Para los planes alemanes, la guerra aérea en el este debía seguir el patrón de campañas anteriores: rápida destrucción de la aviación enemiga, establecimiento de superioridad aérea y apoyo a las fuerzas terrestres. Sin embargo, la realidad del frente oriental resultó mucho más compleja. Los espacios eran inmensos, los frentes se movían constantemente y no existían referencias fiables para los pilotos. Cada misión era un enfrentamiento con un territorio desconocido y hostil, donde un error de navegación podía ser tan fatal como un impacto enemigo. Durante las primeras semanas, el Bf-109F, conocido como Friedrich, demostró su superioridad. Su aerodinámica mejorada, la respuesta ágil y el poder de su motor le permitían maniobrar con eficacia incluso frente a superiores numéricamente. Los pilotos experimentados podían imponer su voluntad en el aire, atacando desde altura, iniciando picados precisos y saliendo de combate en condiciones controladas. Sin embargo, la supremacía técnica comenzó a revelar su lado oscuro. El agotamiento físico y psicológico de los pilotos se convirtió en un factor decisivo. La guerra aérea dejaba de ser un duelo entre máquinas y se transformaba en un test continuo de resistencia humana. A diferencia de las campañas occidentales, en el este muchos pilotos volaban sin descanso. Las victorias acumuladas se registraban como cifras impresionantes, pero detrás de ellas estaba la realidad de un estrés constante, donde cada misión podía ser la última. La repetición incesante de combates generaba una despersonalización progresiva. Los enemigos dejaban de ser personas para convertirse en siluetas en el visor, objetivos mecánicos. La guerra aérea se volvía rutina, y cada vuelo un ejercicio de supervivencia más que de estrategia. El clima y el terreno añadían nuevas dificultades. El polvo y la suciedad bloqueaban filtros y averiaban motores durante el verano. El barro y la nieve dificultaban la operación de los aeródromos en otoño. El frío extremo en invierno endurecía el metal y espesaba los lubricantes, complicando el arranque de los motores y aumentando el riesgo de accidentes. Pero el factor más devastador era la acumulación de fatiga, tanto de la máquina como del piloto. El Bf-109 funcionaba al límite de su capacidad y las reparaciones de campo eran insuficientes para mantenerlo en condiciones óptimas. Cada salida al aire combinaba amenaza enemiga, desgaste técnico y presión psicológica. Con el paso del tiempo, quedó claro que incluso las habilidades más destacadas no podían contrarrestar la magnitud del conflicto. Las victorias individuales ya no tenían un impacto estratégico. Servían únicamente para retrasar el inevitable enfrentamiento con los crecientes recursos del adversario. El Bf-109, a pesar de su perfección técnica, no podía compensar la falta de pilotos experimentados ni el desgaste de la maquinaria. La guerra se transformaba en un proceso de desgaste total, y el cielo oriental se convertía en un escenario implacable donde cada vuelo podía ser mortal. Para mediados de 1943, la guerra aérea había cambiado de carácter. Los combates dejaron de depender únicamente de la destreza individual y comenzaron a estar determinados por la masa de aviones y la capacidad industrial. Las modificaciones del Bf-109 continuaron. Se añadieron blindajes, más armamento y mejoras en motores, pero esto incrementaba la complejidad de vuelo y exigía concentración y fuerza física mayores. La máquina seguía siendo letal en manos de pilotos experimentados, pero estos eran cada vez más escasos, mientras que la preparación de nuevos pilotos se aceleraba a expensas de la experiencia. El Bf-109 pasaba así de ser un caza ligero y maniobrable a un instrumento de defensa aérea masiva, cada vez más dependiente del sistema en el que operaba.
ya no era el depredador que imponía sus reglas, sino un componente de un mecanismo colectivo, donde cada acción individual era limitada por la densidad del combate, la fatiga y las restricciones logísticas. La guerra aérea se convertía en saturación total, y el piloto en un engranaje más de esa maquinaria. Para finales de 1944, el Bf-109 seguía en servicio, pero su papel había cambiado drásticamente. La máquina volaba porque no había reemplazo suficiente. Los pilotos lo hacían porque no existía otra opción. La guerra ya no se trataba de iniciativa o maniobra, sino de resistencia pura y continua, donde cada misión se convertía en un desafío de supervivencia. El cielo europeo estaba prácticamente dominado por la aviación aliada, cazas que patrullaban libremente, atacando tanto aviones como aeródromos en tierra. Para los pilotos del Bf-109, incluso despegar se había convertido en un riesgo, dada la complejidad de la maniobra y la vulnerabilidad del avión ante el fuego enemigo. En esta etapa, la mayoría de los pilotos eran jóvenes de menos de 20 años, con entrenamiento acelerado y horas de vuelo limitadas. La preparación teórica reemplazaba al vuelo real, y los combates mismos se convertían en una continuación de su entrenamiento, con el agravante de que los errores ya no se perdonaban. El valor personal no podía compensar la falta de experiencia, la fatiga de la máquina, ni el dominio aéreo del enemigo. La supervivencia dependía tanto de la habilidad como de la suerte. Irónicamente, la producción del Bf-109 alcanzaba sus cifras máximas justo cuando su efectividad estratégica disminuía. Las fábricas, pese a los bombardeos y la escasez de recursos, continuaban fabricando cazas, pero muchos de ellos no podían ser empleados por falta de combustible, pilotos o eran destruidos antes del primer vuelo. Así, el Bf-109 se convirtió en un símbolo de la persistencia industrial vacía de sentido estratégico. Existía como máquina, pero el sistema que debía utilizarlo ya no funcionaba como un todo coherente. El estado moral del personal también reflejaba esta decadencia. Cartas, informes y memorias posteriores muestran una apatía profunda, cercana al fatalismo. La ideología que alguna vez motivó al personal había perdido fuerza. Ahora el objetivo era simplemente sobrevivir, cumplir órdenes y mantener un mínimo de integridad en medio del colapso. Aún así, el Bf-109 demostraba una sorprendente durabilidad. Pilotos experimentados podían todavía obtener éxitos locales, aunque ya eran excepciones que confirmaban la regla. La guerra se había perdido en términos de recursos, logística y control estratégico, más que en combates individuales. Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, la historia del Bf-109 no terminó. Muchos ejemplares continuaron en servicio en fuerzas aéreas de otros países, incluyendo Checoslovaquia, España, Suiza e incluso Israel. En el período de posguerra se usaron como aviones de entrenamiento o transición, simbolizando la continuidad tecnológica entre eras y la supervivencia de una máquina más allá del régimen que la creó. En este sentido, el Bf-109 encarna un profundo paradoja. La aeronave, utilizada como herramienta en una de las guerras más destructivas de la historia, sobrevivió al régimen que la produjo y continuó operando en contextos completamente distintos, políticos y morales. Fue técnicamente más duradera que la ideología que la sustentaba. En resumen, el Bf-109 no fue simplemente el caza más producido de la historia. Fue un reflejo de su época, avance tecnológico rápido, movilización total y una actitud despiadada hacia los recursos humanos. Sus logros en combate no pueden separarse de las enormes pérdidas humanas que acompañaron su servicio. La historia de esta aeronave nos muestra cómo la perfección técnica puede ser absorbida por un sistema donde la eficiencia se mide por el consumo de vidas. Y quizás por eso sigue provocando admiración y alarma al mismo tiempo. No como una máquina, sino como advertencia.